Hola amigos, es un placer volverme a encontrar con ustedes y en esta oportunidad para empezar una nueva serie sobre Enoc. Como ustedes recordarán, nosotros ya tratamos en una serie anterior sobre Enoc en el Pentateuco. Y entonces ahora, con este episodio, nosotros comenzaremos una nueva serie para ver de qué manera la figura de Enoc fue entendida, interpretada en el judaísmo antiguo. En este episodio, en este primer episodio de la serie, nosotros vamos a tratar sobre Enoc como escriba y viajero cósmico. Ahora, para los efectos de poder tener un punto de referencia, quiero volver a recordarles el pasaje en Génesis 5 que sirvió en realidad como disparador de todo este largo proceso interpretativo, exegético en el judaísmo antiguo de la figura de Enoc. El texto en Génesis 5 sobre Enoc rezaba de la siguiente manera: Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalem. Enoc anduvo con Dios, vivió. Este término aparece solamente en la versión de los 70 y está omitido en la versión hebrea. Después de engendrar a Matusalem, 300 años. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, por supuesto que en su momento tratamos nosotros de entender la complejidad de esta perícopa bíblica, los desafíos que le presenta a los estudiosos, e incluso tratamos también de rastrear los orígenes mesopotámicos de este personaje. Pero ahora nosotros entramos en una nueva fase en nuestra historia, que es precisamente lo que llamamos el judaísmo antiguo, y más precisamente el judaísmo postbíblico, o también conocido como el judaísmo del Segundo Templo o la época intertestamentaria. Esta época, les recuerdo, comienza en la segunda mitad del siglo VI antes de nuestra era, y se habrá de extender hasta las primeras décadas del siglo II de nuestra era. Es decir, aproximadamente unos 700 años. Y esta larga época del judaísmo antiguo, en realidad la podemos dividir en tres épocas fundamentales desde el punto de vista político. La época persa, que se extiende desde el siglo VI hasta el último tercio del siglo IV. Luego tenemos la época griega, desde precisamente finales del siglo IV hasta mediados del siglo I antes de nuestra era. Y luego tenemos la época romana hasta, como dije, el final de periodo, en las primeras décadas del siglo II. Ahora, esta época del judaísmo del Segundo Templo fue una época muy rica en la creación literaria y espiritual. Y en este sentido, por ejemplo, uno de los géneros literarios que realmente encontramos por primera vez en el judaísmo del Segundo Templo es un género que se llama el género apocalíptico. Y a pesar de que nosotros acostumbramos a utilizar este término, muchas veces asociándolo con el concepto de fin del mundo, en realidad es, como dije, un género literario que se caracteriza por contenidos específicos. Y para poder precisar el término,
quiero precisamente traer a colación una definición que ya se transformó en clásica en los estudios literarios y religiosos del judaísmo del Segundo Templo, que es la definición que adoptó como parte o como resultado de las investigaciones que llevó a cabo la Sociedad Bíblica Americana, la Society of Biblical Literature, sobre este asunto del género literario de los Apocalipsis, por el gran investigador americano John Collins. Y la definición que hoy es aceptada por los estudiosos de este género literario reza de la siguiente manera: Apocalipsis es un género de literatura de revelación con un marco narrativo, en el que una revelación está mediada por un ser sobrenatural a un receptor humano que revela una realidad trascendente que es a la vez temporal, en la medida en que prevé la salvación escatológica, y la espacial, en la medida en que se trata de otro mundo sobrenatural. ¿Y por qué esta referencia a este género literario del Apocalipsis? Porque una de las obras fundamentales de este género literario tiene que ver precisamente con la figura de Enoc, y es la obra que nosotros conocemos como el libro de Enoc. ¿Qué es el libro de Enoc? Primero, generalmente cuando se habla del libro de Enoc, se lo denomina el primer libro de Enoc o el libro etíope de Enoc. Ahora, esta obra, es decir, el libro etíope de Enoc, nosotros lo conocemos en su versión completa en etíope clásico, en Ge'ez. Ahora, esta obra en realidad era desconocida en Occidente hasta que para el siglo XVII llegó a Europa la noticia sobre la existencia de este libro como parte del canon de la Iglesia de Abisinia o de Etiopía. Finalmente llegó un primer manuscrito de esta obra a Europa en 1773 y luego por primera vez fue publicado en 1838, es decir, a comienzos del siglo XIX. Como dije, esta versión está escrita en etíope, pero cuando se empezó a estudiar la obra, en realidad se llegó a la conclusión que esta obra no había sido escrita originalmente en etíope, sino en realidad era resultado de una traducción de una versión en griego. Ustedes, por ejemplo, pueden ver ahora en la imagen un testimonio de una sección del libro de Enoc en griego que se encuentra en la biblioteca Chester Beatty en Dublín, en Irlanda, del siglo precisamente cuarto de nuestra era. Pero otra vez, cuando se estudió esta obra, la sensación era que tampoco había sido escrito originalmente en griego, sino que en realidad debía ser una traducción de una versión más antigua, de una lengua, una versión semítica, sea en hebreo o en arameo. Y esto finalmente se confirmó cuando entre los rollos del Mar Muerto se encontraron secciones de esta obra que hoy llamamos el libro de Enoc en su versión completa en etíope, en arameo. En la imagen que ustedes están viendo ahora, precisamente les muestro uno de los fragmentos de esta obra de finales del siglo III antes de nuestra era o comienzos del siglo II antes de nuestra era, escrito en arameo, y precisamente este fragmento fue encontrado en la cueva número 4 de Qumran. Y luego nosotros conocemos también porciones o secciones de esta obra de Enoc en latín, en copto y siríaco. Es decir que en realidad
Nosotros, cuando hablamos de la obra o el libro de Enoc, en realidad tenemos que tener en cuenta que más que un libro en el sentido moderno nuestro, un libro escrito por un autor, en realidad tiene que ser vista como una antología, porque originalmente, y ahora lo entendemos mucho más gracias al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, originalmente había escritos enóquicos, es decir, escritos que estaban relacionados con la figura de Enoc, que eran en realidad obras independientes, que con el tiempo fueron editadas, fueron articuladas y terminaron conformándose en la obra que hoy llamamos el libro de Enoc etíope, que comprende unos 108 capítulos. Pero cuando se analiza esa obra, en realidad la conclusión es que la obra está compuesta de 5 libros independientes que fueron escritos por autores diferentes, en épocas diferentes, incluso a las que se le agregaron escritos o que tienen adiciones independientes a la obra. Quiero que vean ahora la próxima imagen, precisamente cuáles son esas partes que hoy conforman la obra que nosotros llamamos el libro de Enoc. Fíjense ahora en esta imagen. Tenemos una obra que es llamada el libro de los vigilantes. Vigilantes es un tipo de ángeles que comprende los capítulos 1 al capítulo 36 en la versión etíope. Luego tenemos un segundo libro, el libro de las parábolas, o también conocido como similitudes de Enoc, del capítulo 37 al 71. Tenemos una tercera sección, el libro de las luminarias, o conocido también como el libro astronómico, los capítulos 72 y 82. Un cuarto libro, el libro de los sueños, capítulos 83 a capítulo 90. Un quinto libro, exhortaciones y epístola de Enoc, capítulos 91 a 105. Y luego lo que parecían ser agregados o adiciones a estos 5 libros, el libro de Noé, capítulos 106 y 107, y un apéndice u otro libro de Enoc, el capítulo 108. Ahora, esta obra es una obra muy compleja y es de señalar que de estas secciones, solamente la sección del libro número 2, el libro de las parábolas, no se encontró testimonio textual entre los rollos del Mar Muerto. Y de aquí la conclusión que sería la sección más tardía que terminó formando parte de esta colección. Por el contrario, nosotros tenemos secciones como la del libro de los vigilantes o el libro astronómico de Enoc, que se encontraron manuscritos entre los rollos del Mar Muerto datados para el siglo III o comienzos del siglo II antes de nuestra era, lo que muestra que estamos frente a materiales en algunos casos muy antiguos, y obviamente nosotros no tenemos el original, sino solamente tenemos parte, tenemos manuscritos relativamente tardíos de una obra que sin duda, u obras que eran antiguas, que probablemente comenzaron a escribirse allá por la época persa o a comienzos de la época helenística temprana, pero de la cual nosotros no nos llegaron realmente testimonios más que los más antiguos que llegaron en Qumrán. Lo que nos muestra entonces que la literatura enóquica es una literatura muy antigua y por eso también el prestigio del que disfrutó en el judaísmo del Segundo Templo. Entonces, nosotros ahora con esto terminamos esta primera parte de este episodio sobre Enoc como escriba y viajero cósmico, y en una segunda parte de este episodio nosotros ahora desarrollaremos de manera específica
luego de esta introducción, que obviamente era necesaria, la cual va a estar dedicada específicamente al tema de Enoc como escriba y viajero cósmico. Quiero aprovechar precisamente la oportunidad, antes de cerrar el episodio de hoy, para mostrarles por unos segundos el PDF que precisamente forma parte de los materiales que aquellos que son miembros de la membresía de investigadores pueden acceder, en donde aparecen las fuentes, las imágenes e incluso también la bibliografía que acompaña todo este episodio y que ustedes ahora pueden ver en la página. Y por último, quiero yo saludar de manera especial a las personas que se inscribieron en esta categoría de membresía, los investigadores, como es Eleazar Cornelius, Lorenzo Lanao, Miriam Cárdenas y Anita Ortiz Leví. Los saludo a ustedes y aliento a otras personas que me están viendo de que realmente se sumen a este grupo de investigadores con la idea de ir ampliando una comunidad de estudio y de personas realmente que pueden profundizar en la literatura, el pensamiento y la religión del pueblo de Israel en la época antigua. Entonces me despido de ustedes con un cálido shalom desde la tierra de Israel. Adiós.